El ciudadano se encuentra en el Consejo Nacional Electoral. Comenzará con el presidente Domingo Paredes. Esta noche a las 24 horas se cierra la inscripción para que los movimientos o partidos políticos puedan presentarse en las próximas elecciones del mes de febrero aquí en el país. Conversaremos sobre este y otros temas de mucho interés. Gracias por aceptar esta participación con el ciudadano. ¿Cuál es su análisis general, global, de lo que ha significado la participación y presencia de varios movimientos, partidos políticos, prácticamente al cierre de la inscripción? Bueno, debemos reconocer que desde el año anterior a esta fecha, la dinámica de las organizaciones políticas en el campo nacional y en el campo local ha sido intenso. Tenemos ya un buen conjunto de organizaciones políticas, tanto nacionales como locales, que han presentado sus firmas de respaldo, ya sea adherencia o militancia, para su calificación como organización política que pueda participar en las elecciones de febrero del próximo año. Creemos nosotros que es muy importante esta dinámica. Veamos que hasta la fecha tenemos 12 organizaciones políticas A nivel nacional. Sí, reconocidas, aprobadas ya con resolución del Pleno a nivel nacional, entre ellos 7 partidos políticos, como partidos son nacionales, y tenemos 5 movimientos nacionales. Ahora, a nivel de partidos y movimientos nacionales procesados, que no aprobaron el 1.5%, pero que siguen presentando firmas de adhesión o de militancia para la verificación de firmas y su aprobación, tenemos 8. Pero en total, además entre partidos y movimientos nacionales, en procesamiento tenemos 20. Ahora, algo muy significativo... Ya, antes de continuar esto, ¿hasta cuándo anuncian ustedes definitivamente cuántos movimientos o partidos van a participar? Tenemos hasta el 17 de agosto. Hoy, a la medianoche, concluye la entrega de firmas de las organizaciones atrasadas. Hemos nosotros realizado una campaña, una invitación a tiempo para que las organizaciones políticas puedan hasta el día de hoy entregar todos los paquetes con firmas para su verificación, y obviamente el CNE tiene 4 semanas para elaborar la lista definitiva de las organizaciones que van a presentarse en las elecciones. En ese tiempo, si ustedes anuncian el 17 de agosto la lista definitiva, ¿ya no hay espacio para apelaciones? ¿O cómo es el proceso? Bueno, son 4 semanas en la que la verificación de firmas jamás se comienza ni se termina sin los veedores, sin los observadores, sin los técnicos de las organizaciones políticas. Por lo tanto, cualquier anomalía, cualquier falta, de pronto algún tema que preocupe a la organización, sus técnicos inmediatamente les comunica, y eso ocurre con todas, que inmediatamente van tratando de superar estos impases con las entregas de firmas respectivas adicionales. Algunos sectores políticos han dicho que en estos últimos días el manejo informático del Consejo Electoral no ha sido el más adecuado. Por tanto, ellos no han tenido la información de primera mano ni precisa para poder verificar si están o no están habilitados para una participación posterior. Verá que todas las organizaciones políticas tienen una clave y con esa clave tienen acceso a la información al minuto, ¿sí?, del proceso de verificación de firmas. Aún más, el criterio no es válido porque con la preocupación que surgió hace algunos meses respecto a la capacidad del CNE para la verificación de firmas, nosotros ofrecimos y hemos cumplido ampliar la capacidad tecnológica y la capacidad del talento humano para que ninguna organización que entregue sus firmas de adherencia o de militancia hasta el día de hoy queden fuera. Todas tienen la obligación, y para nosotros es un deber cumplir hasta el 17 de agosto con la verificación de firma y entregar al país la lista definitiva de las organizaciones políticas que participan el próximo año en las elecciones. Para cerrar este tema, entonces, definitivamente el proceso que ustedes están llevando a cabo es muy diferente a los procesos de elecciones anteriores. Es muy diferente porque hay una participación directa de los interesados. Total, además que hemos dado un paso muy importante en la última 4ª sesión del Consejo Consultivo de Organizaciones Políticas, que va a ser la creación de auditorías, auditoría informática y auditoría operativa de parte de las organizaciones políticas al CNE. Ya, ok. Vamos a otro tema que es importante. Se está hablando ahora, o algunos voceros de movimientos políticos en las últimas semanas, quizás meses, están hablando de la posibilidad de un fraude electoral en el Ecuador. Es decir,
ellos ya anuncian que va a haber un fraude sin tener mayores argumentos para ello. ¿Cuál es su criterio sobre este discurso que manejan ciertos sectores de la oposición? Es preocupante, porque en primer lugar vemos que hay objetivos o fines protervos, oscuros, en un planteamiento de este tipo. El momento que se anuncia un fraude, sí, en marcha, lo lógico es que el fraude se lo vaya evidenciando a través de irregularidades o de decisiones anormales en este periodo. Por ejemplo, en todos estos meses de validación de firmas, si el fraude estuviera en marcha, ya hubiese irregularidad, hubiese queja de las organizaciones políticas respecto a las decisiones del CNE en la verificación de las firmas y en la decisión o en la resolución que se toma para En ese darle. caso, ¿no ha habido En alguna absoluto. demanda, En absoluto. algún Hemos rechazo al cumplido a sistema? cabalidad. Vuelvo a insistirle, no hemos iniciado ningún proceso de verificación de firma sin la presencia de los técnicos delegados de las organizaciones políticas. Esa es una garantía. ¿Qué otra Dos, garantía ¿qué para más evitar el garantías fraude? para desvirtuar el criterio del fraude? Hay una idea de crear un CNE paralelo con 45,000 personas para que hagan el seguimiento de lo que el CNE está haciendo. Al contrario, abrimos las puertas del CNE hasta para aquellos que desconfían del trabajo que estamos realizando. La figura de auditoría, que es una figura utilizada en México, en Brasil, en Chile, en Argentina, en Venezuela, esta figura de la auditoría, tanto informática como operativa de cada organización política, es un mensaje más de que buscamos nosotros seguridad, ¿sí?, en la ciudadanía, que el proceso electoral del próximo año va a ser el más transparente y el más inclusivo de la historia, pese a quien le pese. Entonces, ¿se garantiza desde el Consejo Electoral? Absolutamente, absolutamente. Por ejemplo, ¿qué es más transparencia? Desde el año pasado nos posesionamos el 29, trabajamos diciembre, enero, revisando el calendario electoral, revisando el presupuesto y todas las actividades del calendario electoral. Hemos asumido un rol de planificador de primer orden. Tenemos planificado electoralmente toda la fase preelectoral que está en marcha. Por eso podemos decir que ahora nadie es candidato. Por eso estamos haciendo un exhorto a muchos que están desbordando, ¿sí?, el proceso preelectoral como que estuviéramos en elecciones ya. ¿No se les puede prohibir que sigan difundiendo sus ideas? Al contrario, tienen que hacerlo. Lo criticable es que están violando un principio mínimo de equidad y de oportunidades para todos los precandidatos en cuanto a oportunidad de presentar su imagen, su ideario programático a la ciudadanía. Pero ellos todavía no son candidatos. Perdóname, en estos momentos, muchas personas que están ya como precandidatos están invirtiendo particularmente. Hay inversión particular en spot publicitarios, en la televisión, en la prensa, en la radio. Eso viola un principio constitucional básico. Por eso señalamos, un precandidato con dinero va a estar mucho más adelante, con más oportunidades de difusión de su imagen, de difusión de su ideario, que los precandidatos que no tienen recursos económicos. Para usted es una observación inclusiva al presidente de la República. Así es. Y solicitamos al presidente de la República equidad, un respeto a la Constitución y que lo que por Constitución le corresponde al presidente, en términos de jefe de Estado y de gobierno, vocero de las acciones del gobierno, en sus discursos en esta fase preelectoral, no estamos todavía en campaña, el 18 de octubre convocamos a campaña en esta fase preelectoral, así es, que se abstenga de emitir juicios políticos respecto a lo electoral. Bueno, hay casos muy concretos que no creo que sea adecuado considerarlo en estos momentos. Ya, entonces, el llamado es para todos. Para todos, exactamente. Ya, otro tema que vale la pena abordarlo es el Código de la Democracia. Hubo elecciones hace poco, el fin de semana anterior, en 3 parroquias. Sí. ¿Cómo se va a determinar los ganadores? ¿Con el código anterior, con la normativa anterior o con la que ya está? Porque recordemos que todas las medidas cautelares que había en ese sentido ya fueron desechadas. Sí, quisiera en primer lugar informarle que el pedido a la Corte Constitucional tuvo un solo objetivo, que se levanten las medidas cautelares del inciso 3 del artículo 19 que tiene que ver con la asignación de escaños. ¿Por qué? Porque el Código de la Democracia, al reformar, ¿sí?, la normativa anterior, y cuando una sala de la Corte Constitucional dio medidas cautelares a 3 artículos, entre ellos el de asignación de escaños, ¿sí?,
estaba violentando enormemente la posibilidad de realizar las elecciones de 3 juntas parroquiales la semana anterior y de una junta parroquial Ayora en el Cantón Cayambe para este domingo. ¿En qué sentido? Porque nos creó un vacío legal. Y teníamos 4 juntas parroquiales creadas mucho antes de la reforma al Código y cuyas elecciones fueron convocadas mucho antes de las medidas cautelares. Entonces nos acercamos a pedirle a la Corte Constitucional una solución al problema. Y la Corte decidió levantar las medidas cautelares, que son temporales, ¿sí?, para poder realizar estas elecciones, y obviamente sé que ya hay un informe de parte de la sala respectiva de un proyecto de resolución sobre estos temas. Y eso está en competencia exclusiva de la Corte Constitucional. Es decir, que el levantamiento de las medidas cautelares es temporal solamente para la asignación de escaños en estas parroquias. Bueno, jurídicamente usted sabe que una medida cautelar es una medida instrumental, simplemente para dejar la ejecutoriedad de una norma, para estudiar si los efectos de esa norma son positivos o negativos constitucionalmente hablando. Y ese carácter instrumental lo vuelve temporal. Nos sorprende también haciendo cuentas de que iniciando el calendario electoral el 24 de febrero, durante 5 o 6 meses la Corte Constitucional no haya resuelto el tema. Y creemos que uno de los beneficios de levantamiento de las medidas cautelares para realizar estas elecciones es precisamente acelerar también que la Corte Constitucional tome una decisión para tener las reglas del juego claro en el proceso electoral del próximo año. En ese sentido, ¿hasta cuándo debe tomar la Corte Constitucional una decisión definitiva que no altere el calendario electoral? Por ley ellos tienen un tiempo perentorio. Esperemos que en el transcurso de la próxima semana o las subsiguientes semanas tomen una decisión. En eso no intervenimos. No se olvide que el CNE es un ente administrativo, técnico administrativo electoral. No somos un órgano deliberante y esperamos que tanto las organizaciones que forman parte de la Asamblea Nacional como la Corte Constitucional tomen las medidas adecuadas para que las elecciones del 2013 y 2014 se desarrollen con normalidad. En esta reforma al Código de la Democracia, que son 3 artículos básicos los que tienen mayor polémica, tiene que ver con la asignación de escaños, que ya hemos hablado, tiene que ver con la posibilidad de que un candidato solicite o no solicite licencia. ¿Usted cree que eso es lo adecuado, lo pertinente en este caso, para que pueda participar siguiendo ejerciendo el cargo? Verá, en un sistema presidencialista, pocas veces se ve que un jefe de Estado y de gobierno tenga que pedir licencia. Veo el caso de Estados Unidos, veamos el caso de México, caso de Brasil, caso de Venezuela, ¿sí? El sistema presidencialista es un sistema especial en que el jefe de Estado puede seguir en sus funciones, salvo que la Constitución lo señale, ¿sí?, seguir en sus funciones y estar de candidato para una reelección. Creo que el presidente Obama sigue liderando, tomando decisiones de los Estados Unidos, y a la vez está promoviendo reuniones para conseguir fondos para su campaña, y eso no es inconstitucional ni rompe a la democracia. Al contrario, la consolida, porque un mal presidente o un presidente que no ha llegado a calar en la conciencia nacional puede invertir los millones de dólares que quiera. Es más, decir, pero las elecciones va a ser el juicio de una población respecto a un gobernante. Por lo tanto, en eso yo creo que hay que sopesar bien los términos. Cuando a veces se plantea en los medios cómo limitar la promoción de la imagen, yo digo la imagen del jefe de Estado, el jefe de gobierno, es una imagen que ya está en el imaginario colectivo, permanentemente. O sea, eso no invalida que otros, ¿sí?, candidatos mañana que estén, ¿sí?, en la pugna por llegar a la presidencia de la República, tengan las mismas condiciones también. Para eso están los medios, para eso está el apoyo también de los medios públicos, tengan las mismas condiciones, promover su imagen, debatir las ideas para que sea el mandante, ¿sí?, sea el mandante el que con su voto diga quién continúa o quién lo reemplaza. Por lo tanto, es una cuestión que en nuestro sentir y en una opinión del presidente del CNE, es una cuestión que está fuera de duda. Por ejemplo, el debate que hay sobre el artículo respectivo sobre los medios. Justamente creo que hay un tema de forma.
Porque en esencia sobre lo la que se supuesta trata de restricción velar. a la prensa. Sí, pero lo que se trata de cuidar, de controlar, es que los medios, tanto públicos como privados, sean imparciales. Como imparciales tiene que ser el CNE. Y la imparcialidad es el concepto clave. Por eso desde el mes de febrero, marzo, decíamos a los medios, vamos a construir el reglamento con ustedes para controlarnos y autocontrolarnos. Porque ¿qué es la imparcialidad? Es no emitir un juicio de valor a favor de uno y en contra de otros, sino al contrario, dejar que el mandante, que el elector, que la electora sopese las ideas y defina su adhesión a una de esas ideas y el día de la votación, con su voto, valore uno u otro proyecto político. El tema es que ciertos partidos políticos, movimientos, sectores sociales, medios de comunicación privados, sostienen que hay restricciones a la prensa, que no se brinda la posibilidad de conocer inclusive el pensamiento del candidato cuando estamos hablando de este artículo. No, o sea, usted lee la reforma al Código de la Democracia, personalmente, una opinión muy personal, no tiene sentido. Porque el momento en que se pide una imparcialidad, y eso hay que reglamentarla, verá. Veamos Europa. La Unión Europea tiene ahora una normativa electoral común, donde se norma también la fase preelectoral para evitar los desafueros que estamos viviendo ahora en el periodo preelectoral, porque todavía no estamos en campaña. Y por eso nuestro exhorto. Europa tiene una reglamentación. Muchos países de América Latina tienen reglamentada la fase preelectoral para que los medios cumplan con su deber. Ahora que estuvimos en México, la participación de los medios públicos y privados en las elecciones de México es increíble. La relación de los medios con el Instituto Federal Electoral es increíble. Pero también hubo demandas y denuncias de que los grandes canales apoyaron al candidato ganador. Es así, pero vea usted, lo más importante de todo, el equipo, la unidad técnica del Instituto Federal de Fiscalización y Control del Gasto Electoral y de control y fiscalización de los medios, tiene un trabajo extraordinariamente bien realizado, guardando siempre la equidad de que todos los candidatos tengan el mismo porcentaje de oportunidad para emitir sus mensajes a la nación, promover su imagen. Esa es la equidad. Porque se habla de prohibir las entrevistas inclusive. No, jamás eso. O sea, lea usted el artículo. Yo creo que hay una ceguera mental. Y es una ceguera mental cuando no se quiere ver la realidad objetivamente. Si hay alguna forma que yo veo que no está bien lógicamente estructurado, es en la redacción del artículo. Porque en definitiva, para que venga Derechos Humanos Internacionales, la Comisión Internacional de Derechos Humanos, lo hace sobre una base cognitiva falsa. Porque lo único que se quiere velar, y eso lo están haciendo en todos los lugares del mundo, donde la democracia se ha afianzado, es que los medios no se constituyan en sujetos políticos, tanto públicos como privados, sino que los medios sean un instrumento de información, de comunicación, de formación y que sean imparciales y sobre todo en procesos electorales tan sensibles como los nuestros aquí en América Latina. Gracias por atender al ciudadano. Hemos conversado con el presidente del Consejo Nacional Electoral, Domingo Paredes, sobre diversos temas de coyuntura en el país de cara a lo que va a significar el proceso electoral en el Ecuador en el año 2013. Hasta una próxima oportunidad.